Steve Jobs no inventó el iPhone. Sí, lo sé. Suena a blasfemia. Es casi como decir que Shakespeare no escribió sus obras o que Einstein no entendía la relatividad. Pero aquí estamos. Y si me das solo unos minutos de tu atención, te prometo que cuando llegues al final, verás al iPhone y a Steve Jobs de una forma completamente distinta. Para entender esta historia, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Antes del 2007, antes del iPod, incluso antes de que Apple fuese una potencia mundial. Porque lo que pocos saben es que el iPhone fue el resultado de una cadena de decisiones, accidentes, traiciones internas y genios olvidados que moldearon lo que hoy tienes en tu bolsillo. Todo comenzó en un momento de desesperación. A principios de los 2000, Apple era una empresa renacida gracias al éxito del iPod. Ese pequeño dispositivo blanco con rueda táctil salvó a Apple de la bancarrota y la convirtió en un fenómeno. Pero en Cupertino, había una amenaza que crecía silenciosamente. Los teléfonos móviles estaban empezando a integrar reproductores de música. Si la gente podía escuchar MP3 en su celular, ¿quién iba a seguir comprando un iPod? Tony Fadell, el padre del iPod, fue uno de los primeros en advertirlo. Él y su equipo comenzaron a plantear una idea loca. ¿Y si hiciéramos un teléfono nosotros? Un teléfono hecho por Apple. Pero Steve Jobs no estaba convencido. Para él, los teléfonos eran un mercado desordenado, con operadores dominantes, hardware de baja calidad y estándares fragmentados. No era el jardín cerrado que tanto le gustaba controlar. Durante meses, la idea fue rechazada, archivada, silenciada, pero no olvidada, porque internamente, dos equipos comenzaron a trabajar en secreto en dos enfoques distintos. El primer proyecto, llamado iPod Phone, trataba literalmente de convertir el iPod en un teléfono, usando la rueda para marcar números. Un disparate. El segundo, más ambicioso, era el llamado Proyecto Purple. Y ese era otra historia. El Proyecto Purple era un experimento de locos. Un equipo seleccionado con pinzas fue encerrado en un edificio sin ventanas, sin identificación, bajo medidas de seguridad extremas. Su misión: crear un dispositivo nunca antes visto. Un computador en la palma de la mano. Con pantalla táctil. Sin teclado físico. Algo que ni siquiera existía aún. ¿Y quién estaba al mando? No Jobs. No directamente. El líder era Scott Forstall, un brillante ingeniero que sabía programar como un dios y manipular como un político. Mientras tanto, otra pieza fundamental se movía silenciosamente. Una pequeña startup llamada Fingerworks llevaba años desarrollando tecnología multitáctil. Sensores que podían detectar múltiples dedos al mismo tiempo y traducir gestos en comandos. Apple los compró en silencio. Los absorbió. Y esa tecnología se convirtió en la base del iPhone. Pero a sus creadores, nadie los recuerda. ¿Y el diseño? Todos conocemos a Johnny Ive, el diseñador británico que convirtió los productos de Apple en objetos de deseo. Fue él quien propuso que el iPhone fuera una lámina de cristal negro, sin botones visibles, con un solo círculo en la parte inferior. Minimalismo extremo. Ive trabajó codo a codo con Jobs, sí. Pero las líneas, las proporciones, la ergonomía, fueron suyas. Pero volvamos al software. Lo que poca gente sabe es que hubo una batalla feroz dentro de Apple. El iPhone debía usar una versión reducida del sistema del iPod o una versión en miniatura de macOS X. Jobs estaba dividido. Algunos querían simplicidad, otros potencia. Al final, Forstall ganó. El iPhone correría una versión completa del sistema operativo de las Mac. Fue una apuesta arriesgada, pero permitió crear la interfaz revolucionaria que todos conocimos. Y no fue magia. Fue sudor, lágrimas y semanas de 90 horas de trabajo. Cada icono, cada animación, cada gesto táctil fue probado una y otra vez. Los ingenieros dormían en sus oficinas. La presión era insoportable. Si algo se filtraba,
podían ser despedidos. Si algo fallaba, el sueño se derrumbaba. Jobs visitaba el equipo, sí, y daba directrices, pero no escribía el código. No ensamblaba los prototipos. No soldaba las piezas. Y aquí es donde ocurre lo más irónico. Cuando el iPhone estuvo listo, cuando por fin era un objeto funcional, Jobs lo miró, lo sostuvo en su mano, y lo presentó al mundo como si hubiera salido directamente de su mente. Y fue mágico. El 9 de enero de 2007, el mundo vio el iPhone por primera vez. Jobs dijo que presentaría 3 productos, un iPod, un teléfono y un dispositivo de Internet. Pero era solo uno. La audiencia aplaudía como si estuviera viendo el nacimiento de una nueva era. Y lo estaban. Pero no por la genialidad de un solo hombre, sino por el trabajo invisible de cientos. Ingenieros, diseñadores, desarrolladores, todos ocultos tras el telón. ¿Sabías que algunos miembros clave del equipo fueron despedidos poco después del lanzamiento? ¿Que otros se fueron por agotamiento físico y mental? El iPhone se convirtió en leyenda, pero consumió a muchos de sus creadores. Y aún así, la narrativa quedó escrita. Steve Jobs inventó el iPhone. Él lo soñó. Él lo hizo realidad. Y esa no es la verdad completa. La verdad es más humana, más sucia, más fascinante. El iPhone fue una tormenta perfecta de talento, presión, dinero y visión. Sí, Jobs fue esencial. Fue el catalizador. El gran editor. El que sabía qué cortar, qué mejorar, qué vender. Pero sin Fadell, sin Forstall, sin Ive, sin Fingerworks, sin los cientos de manos que tocaron ese proyecto, no habría habido iPhone. Y aquí viene lo más impactante. Steve Jobs, el hombre que transformó el mundo con este dispositivo, no vivió para ver su mayor legado desplegarse por completo. Murió en 2011, cuando el iPhone apenas comenzaba a transformar la vida de millones. Nunca usó WhatsApp. Nunca vio TikTok. Nunca pidió comida desde una app. Nunca vivió el mundo hiperconectado que su creación desencadenó. Así que la próxima vez que sostengas tu iPhone, piénsalo. No estás tocando solo la visión de un genio. Estás tocando el esfuerzo invisible de un ejército de mentes brillantes que no salieron en el escenario, que no fueron aplaudidas, pero sin las cuales el futuro jamás habría llegado. Si esta historia te hizo ver el iPhone de otra manera, si algo de esto te sorprendió, entonces suscríbete. Dale like. Activa la campanita. Y sobre todo, comenta. Quiero saber qué opinas tú.